Estás escuchando Rock y Terror Radio Digital y te doy la bienvenida a Terror y Metal, un espacio en donde escucharás historias de terror, relatos paranormales y el mejor heavy metal. Yo soy Luis Pesadilla. Bienvenido. Por millares a las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Hola, ¿cómo están? Amigos de Rock y Terror Radio Digital. Sí, aquí tu amigo, tu brother, Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla, te doy la bienvenida a otro episodio más de lo que viene siendo Terror y Metal. Tú sabes, un espacio donde escucharás historias de terror, experiencias paranormales y bueno, todo tipo de terror, ¿no? De experiencias aterradoras. Ay, güey, y qué mejor que combinarlas con el mejor género que haya creado el ser humano, que es el metal, el rock y todas sus vertientes, ¿no? Después de una historia, una rola, güey. Y bueno, antes de seguir adelante, agradecido con las plataformas que me apoyan con la retransmisión de este programa. Metal Corrosivo Radio Digital en Ciudad de México, Muya Radio Ciudad de México, Radio Revelaciones del Rock en el Paraguay, Fanáticos de Metal en el Uruguay, Metalator Radio TV Venezuela. También nos están apoyando en los archivos secretos del rock and roll, canal de Telegram, también es un canal venezolano y también ahí les pido el apoyo de que también se suscriban a nuestro canal de Telegram, Rock y Terror Radio Digital, ya que este programa va para ambos canales, para tanto los archivos secretos del rock and roll como para Rock y Terror Radio Digital. Y seguimos, nos vamos con Radio Vortex, agradecido con ellos allá en Argentina, Radio Vortex Argentina. Metal Argentum Radio en Argentina también. Nos apoyan también en Puerto Rico con mi brother allá con Víctor en Metal and Rock Station. Y seguimos. Nos abrieron las puertas allá en Ecuador. Estamos en Depredar Rock Radio TV y en Infección Auditiva Radio. Muchas gracias allá también al Ecuador por el apoyo. Colombia, estamos en Colombia también en Radio Poesía. Y seguimos en Argentina, estamos también en Potentado Sur, Argentina Online. Y también regresamos a Venezuela, estamos con mi gran amiga Nailé, allá en Radio Quinti Online. Y también estamos en Chile, en Radio Cataray. Güey, si hemos crecido, voy a tener que apuntar todo para acordarme. Pero sí, ahí estamos, afortunadamente creciendo en la difusión. Bueno, pues entonces amigos, estoy muy contento porque en esta ocasión tenemos un proyecto, yo lo percibo como un hard rock, yo creo progresivo, tiene unas vertientes muy chidas, muy creativa la música, y ahorita me enteré que trae muchos términos también de nativos, la verdad que me encanta todo esto. Y bueno, a él lo conocemos, es el vocalista a él lo conocemos como Sebastargo, así le pusieron en la banda, o en este proyecto de artista. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida. Sebas, ¿cómo te encuentras, amigo? Hola Luis, ¿cómo estás? Oye, tremenda presentación, muy honrados de formar parte de Rock y Terror Radio, acá en Terror y Metal. Efectivamente, somos Haruwen y dentro de la banda tengo ese nombre, estamos muy felices de formar parte de toda esta red. Y estaba haciendo ahí un recuento porque me acuerdo que, hablamos ahora hace poquito para retomar el tema de la entrevista ahora y efectivamente hablamos en enero ya. Y sentí que fue un parpadeo, así que muy feliz y al mismo tiempo sorprendido de cómo el tiempo vuela, Luis. Así es, te comentaba, ¿te acuerdas? Porque sí, fue enero
Y pues bueno, abril, dices tú, híjole, no, pero se pasa bien rápido. Y la verdad, pues te comentaba, tú no te preocupes, se pasa bien rápido el tiempo. No, sí, Claro, sí. claro. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues antes de irnos, que ya sabes, con tus experiencias, háblanos de Halloween. ¿Qué onda con ustedes? A ver, háblame de la banda, ¿qué onda? Bueno, Halloween es una palabra de origen indígena del extremo sur, que es de donde soy yo. Yo vivo en una isla que se llama Tierra del Fuego, que actualmente está dividida entre Chile y Argentina. Sí, ambas naciones tienen su espacio en la misma isla. Acá vivieron muchos pueblos indígenas en toda la Patagonia, que seguramente habrás escuchado acerca de ese concepto muy famoso dentro de nuestro continente. Y la Patagonia fue hogar de muchos pueblos que actualmente o ya no viven porque los asesinaron, ¿cierto? Los diezmaron, o ya quedan pocas personas y pocos herederos de la sangre. Nosotros en la isla Grande de Tierra del Fuego tenemos toda esta tradición que dice relación con la división de la tierra y cómo se entrega, cómo se lega. Halloween es una porción de tierra en donde vivían estos clanes que se movían de acá para allá en uno de los inviernos más crudos que te puedes imaginar. Estos pueblos vivieron milenios y hasta la llegada de los invasores, bien tardío en nuestra historia en realidad, en el siglo XIX, ellos aún estaban acá seminómadas, nunca cosecharon, cazadores, recolectores. Gran parte de nuestros textos dicen relación con sus leyendas, pero también con las que se generó posteriormente con la llegada de Chiloé, que es un lugar del cual vamos a hablar hoy día, que es una isla que queda más al norte de donde estamos nosotros y que otorga todo lo que es tradición, relato popular, mitología y leyenda. Y dentro de este sincretismo comienzo yo a interesarme mucho, a escribir, componer, y luego de un par de años como solista comienzo a hacer los arreglos. Y es por eso que te suena a tanto, de manera tan diversa, porque no se compuso desde el rock y desde el metal, se compone desde el folclore, desde la música de raíz folclórica. Desde ahí nace Halloween, de ahí aparecen las distorsiones, de ahí aparecen los ritmos, y esta banda adquiere ya fuerza y ya es, digámoslo con estos términos, legalmente dentro del mundo de la música acá en la región de Chile, con nuestro sencillo que sacamos el año pasado recién, ¿sí? Que es el que vamos a escuchar en un rato más, ahí lo presentaré, y posteriormente con el sencillo que sacamos a principios de este año y con un par de fechas ya a cuestas, lo que nos deja muy satisfechos y muy felices porque la proyección que consideramos es la mayor que podamos acceder, y es una de las razones por la cual Luis nos conocemos, de hecho. Sí, oye, no, pues qué interesante. Sí, fíjate, también sí percibí obviamente algo de folk cuando escuché, pero sí lo percibí así, que te iba a comentar. Y no, muy interesante todo esto de, pues que expresen en su música también obviamente lo de nuestros descendientes, ¿no? Nuestras raíces. Y veo que en todos lados fue igual, ¿no? Llegan los invasores, en el caso de México, pues los aztecas, olmecas y todo, y lo mismo el genocidio. Digo, y a veces hasta te sorprende de cómo de todas maneras hay un cierto grupo muy pequeño pero muy poderoso que todavía piensa en estos exterminios, ¿no? En estos genocidios. Pero bueno, ese es un tema larguísimo de tratar, pero me recordaste a eso, amigo. Pues bueno, igual bienvenido, ya sabes, te agradezco pues todo esto, la verdad el entorno que tiene la banda que me encanta. Oye, pues ahora sí, amigo, toca el turno para que nos cuentes tu primera experiencia. Adelante, te escuchamos, somos todo oídos. Precisamente, antes de empezar, es súper importante contextualizar al oyente, la audiencia, a quienes le enviamos un tremendo abrazo. Chile está dividido en norte grande, norte, centro, sur y extremo sur. Así, grandes rasgos. Yo vivo en el extremo sur, como acabo de mencionar. Sin embargo, existe una influencia brutal y muy grande que viene del sur, ¿sí? Que irónicamente queda en nuestro norte, ¿sí? Bueno, en el sur de Chile hay un archipiélago, ¿sí? Este archipiélago se llama Chiloé.
este lugar es muy místico. Esta isla tiene un paisaje misterioso, tiene cielos cargadísimos de historia. Ha sido durante siglos crisol de cultura, de creencias, ¿cierto? Los primeros habitantes, los mapuches y comunidades indígenas locales, de hecho, trajeron consigo sus tradiciones, mitología, y con el tiempo se genera este sincretismo, ¿cierto?, con las influencias españolas. Todos y todas bien sabemos de qué manera se acerca España a este gran continente, ¿cierto? Y termina creándose una rica y, por sobre todo, única cosmovisión dentro de esta región que, cabe decir, que se llama Los Lagos. La región donde está Chiloé se llama Los Lagos. Y esta mitología está poblada de criaturas sobrenaturales. Van desde seres mitad humanos, ¿cierto? Hay barcos fantasmas que navegan por mares en la oscuridad. Hay entidades aterradoras, como por ejemplo el Trauco, ¿cierto?, que es un pequeño ser de aspecto demoníaco que embruja a mujeres jóvenes. Hay relatos populares que no solamente representan magia y lo misterioso, sino que también sirven como metáforas, ¿cierto?, de luchas internas y miedos humanos, que todos bien saben que más o menos esa es la línea que sigue el relato, el mito y la leyenda, ¿verdad?, que muchas veces refleja el lado oscuro de la naturaleza. Bueno, la naturaleza o la literatura chilota, digo, es en sus diversas formas una herramienta para transmitir, ¿cierto?, historias, y como en en nuestro pueblo, el conocimiento ancestral. Acá hay un escritor muy famoso que se llama Francisco Coloane, y él ha hecho esta recopilación de cuentos populares, a propósito, por si las personas se interesan, ¿cierto?, de la isla de Chiloé, y se presenta en su literatura como un lugar lleno de secretos, donde hay cosas invisibles, ¿cierto?, que se cruzan con lo cotidiano. La brujería, la hechicería, ¿cierto?, el ocultismo. Todos estos son temas muy, muy recurrentes, pero no solamente en los relatos, sino que también en la creencia viva de los habitantes. Yo hablo acerca de este lugar porque yo tengo parte de mi familia, por parte de mi mamá, todos viven allá, en Chiloé. Entonces, tengo mucha gente, sobre todo los mayores y las mayores, que todavía creen, ¿cierto?, y probablemente sea así, en los poderes sobrenaturales de los brujos y los hechiceros, brujas y hechiceras que habitan ahí en estos lugares. Y bueno, y esta huella profunda que dejan estos relatos, ¿cierto?, de la identidad chiloense, muestra un mundo, ¿cierto?, donde lo oscuro, lo mágico, no solamente tiene que ver con la leyenda, sino es parte del tejido cultural total y social de la isla. Y también existe toda esta influencia acá en el lugar donde vivimos nosotros. Por eso no se puede entender actualmente la isla grande de Tierra del Fuego, que es donde vivo, sin entender la mitología y las tradiciones de Chiloé, porque están muy ligadas de manera muy, muy fuerte. Entonces, desde tiempos precolombinos, esta isla ha sido habitada por indígenas, especialmente mapuches y huilliches. Sí, de hecho, mi segundo apellido es Peranchihuay. Y eso se puede rastrear hasta los huilliches hace siglos atrás. Y bueno, te voy a contar algo que me pasó entonces una noche en estos lugares. Chiloé tiene un archipiélago, y dentro de este archipiélago hay muchas pequeñas islas, ¿sí? Y una de estas islas se llama Meulín. Yo estaba en Meulín durmiendo porque allá vivía mi abuela, a quien fui a visitar en mis tiernos 16, 17 años. Estaba ahí una noche, ¿sí?, absolutamente tranquila. Estamos hablando de una isla rural absoluta. En ese tiempo no había luz eléctrica, ¿sí? No llegaba el gas. No había solamente leña, agua potable no hay. ¿Sí? De la manera más rural que te puedas imaginar, ahí estábamos nosotros, solamente árboles, noche, frío, estrellas, todo absolutamente tranquilo. Es esa la calma que te rodea cuando estás en medio de la nada. Yo en ese rincón de Chile, donde las sombras son gigantes, donde las manos no se te ven, en la noche no puedes ver tus manos. Y bueno, yo estaba ahí en la cama, ya medio dormido, tipo 9 de la noche, verano, y de repente, en esa quietud, escuché algo. El vidrio que daba hacia el exterior estaba trizado, ¿sí? Tenía una línea que ya le quedaba poco tiempo a ese cristal por romperse, ¿sí?
Y yo escuché un sonido metálico, justamente, que venía desde ahí, de ese vidrio. Era como si se quebrara, era muy, pero muy sutil. Ya estaba esterilizado, insisto. Pero daba la impresión de que alguien estaba moviendo esos pequeños vidrios que estaban quebrados ahí. ¿Sí? Al principio fue demasiado leve, pero luego comencé a procesarlo, porque como te digo, estábamos en la nada y había un silencio absoluto. Era muy, muy, muy raro. Ahora, ese sonido ya me puso alerta. Pero igual uno sabe que está lleno de insectos, ¿cierto? Que de repente pueden ahí, quizás, no sé, me imaginé en ese momento intentar entrar, no sé, por ahí de repente quizás que era algo que me pasó mientras dormía, pero de repente comencé a sentir que ese algo que tocaba ese vidrio comenzó a entrar. Era oscuridad absoluta, insisto con esto, no se podía ver nada, aunque yo hubiese mirado, no iba a encontrar nada. Y algo estaba entrando, estoy absolutamente seguro. Eso eran los sonidos. Algo entraba por ahí, pero yo decía, ¿cómo puede entrar algo por ahí? No puede entrar nada por ahí, no sé qué sea, qué sé yo, de partida tiene que tener voluntad para entrar, tiene que ser algo demasiado diminuto, a no ser que, como acabo de decir, ya estaba en sus últimos años de vida ya, así que probablemente se rompió ese vidrio y algo estaba entrando. ¿Qué? Seguramente un insecto. No era el viento, obviamente, y no fue nada normal. De repente, esta cosa que entraba ahí comenzó a batir alas. Comencé a escuchar alas. Y ya vi en el techo una sombra más oscura que la oscuridad. ¿Se entiende eso? ¿No? Podía verlo. Era tan oscuro que podía verlo. Y era algo que estaba girando alrededor de la cama. Giraba y giraba y giraba. Y había una pequeña brisa que emanaba de los aleteos de esta ave. No sé qué era. Yo pensaba en un momento, a lo mejor era un murciélago, a lo mejor era algo así, pero luego comencé a pensar otra vez, ¿cómo pudo haber entrado por ahí? Era imposible. Comprendí que era una suerte de ave. No podía ser. Miré alrededor, traté de buscar, tenía una vela por ahí cerca. Pero en Chiloé luego comencé a pensar, no hay murciélago ahí, ¿o sí? Y ya comencé a descontrolarme, ahí ya comencé a ponerme un poco nervioso, porque estaba ahí en medio de la nada, alrededor de la cama, una cosa que no conocía, que había entrado por un lugar que era imposible entrar. Ya comencé a perderme en más preguntas y mi cuerpo comenzó a temblar. A propósito de toda la mitología que dice relación con esos lugares. Era algo, era alguien, total y absolutamente. Yo no lo podía ver. Traté de buscar fósforos, fuego, encendedores, necesitaba buscar la luz. Ya comencé a moverme, a ponerme muy, muy, muy extraño. Pero no me podía quedar ahí, así que me levanté muy, muy, muy rápido y casi sin pensar corrí a abrir la puerta de la pieza. No sé por qué eso pudo haber sido una buena idea, pero ya era tarde de la noche y dentro, en la casa, había más personas. Así que lo único que atiné a hacer fue abrir la puerta para ver si mi familia adentro lograba hacer algo. ¿Qué más podía hacer, cierto? Estaba atrapado en la oscuridad, no entendía nada, era un visitante extraño, revoloteado alrededor. Me quedé parado en la puerta esperando en silencio de que algo podría ocurrir. Y ahí, en medio de la quietud de Meulín, salió este animalito. Salió de la pieza, cerré la puerta. Al otro día pregunté, tempranito a las 7 de la mañana, a toda mi familia, mis tíos, mi abuela, ¿vieron ese animal que entró? ¿Vieron ese animal que entró? No vieron nada, nadie vio nada. Vi el vidrio, estaba todavía con esa trizadura. Nada, absolutamente nada podía entrar por ahí. Nada, era imposible que algo entrase por ahí. Y ahí me quedé pensando, a veces los secretos de la isla pueden ser muy reales y tan cercanos que uno no se lo podría nunca imaginar. Oye, híjole, pero es que me estoy imaginando. Cuando dices tú, o sea, me lo estoy imaginando, la verdad, excelente. Cómo me estás compartiendo esta experiencia, lo cual te agradezco, Sebas. Es que me estoy imaginando cuando tú dices que era más oscuro, o sea, que no llegaba la luz mercurial, que es la que conocemos todos, ¿no?
esa luz mercurial de la luna que te permite, dentro de la oscuridad, sea lo que sea, pues la luna te emana luz, ¿no? Te ilumina poquito, pero te ilumina. Donde puedes ver algo más oscuro de lo oscuro, pero no me estoy imaginando ahí, primero eso, ¿no? Que no puedes ver ni tus manos. ¿Y cómo pudiste verlo dentro de la oscuridad? Porque era más oscuro, era totalmente negro. Y casi siempre eso pues son los que le dicen los hombres sombra, ¿no? Los únicos que puedes identificar, pero en este caso era un ave. Y a veces lo quiero relacionar con las lechuzas. Que fuera, pues obviamente en la isla, alguna bruja, pero como dices tú, sí he escuchado todo eso en Chile, todo ese sector, que pues inclusive muchas también entidades dentro de lo paranormal, pero del fenómeno ovni, que Chile es un lugar muy sensible al fenómeno ovni. He tenido paisanos tuyos que han visto naves y de repente ven los helicópteros del ejército chileno dirigiéndose a donde se fueron las naves, ¿no? Dirás tú, güey, pues es como para que huyas, ¿no? ¿Por qué va el ejército a donde? Es un ejemplo, ¿no? Ves que hay una riña ahí de animales salvajes, tu lógica es, aléjate de ahí, ¿no? Y es cuando dices tú, vas a donde está esta riña de animales salvajes, pues dices tú, güey, ¿a qué vas, güey, si te van a devorar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Que pongo. Entonces dices tú, oye, pues si para allá fue estos objetos voladores no identificados, se van a aquella dirección, ¿qué tiene que hacer el ejército allá? A menos de que sepan lo que es, ¿no? O sea, algo ocultan. A lo que voy es dentro de este contexto, como todo ese lado que he escuchado ahí en tu país, en Chile, se encierra todo esto y no, pues sí me dejaste impactado, amigo. La verdad, pues, ¿qué te puedo decir más que agradecido con esto que nos compartiste? Te digo, dentro del lo oscuro, no me estoy imaginando eso, o sea, porque te repito, pues uno está acostumbrado a que la luz mercurial te ayuda. Y también me compartes lo hermoso. Me imagino yo que cuando te transportas a casa de tu abuelita, te vas en barco, ¿verdad? En lancha, en barco. Efectivamente, desde acá, desde donde estoy, hay que, bueno, cruzar en avión y luego hay que en bus y luego hay que usar un par de lanchas. Así que es una travesía y odisea maravillosa que se ve gran parte de la vegetación, naturaleza, tipo de clima que cambia notoriamente, efectivamente, y que sí, realmente es un choque de realidad tremendo. Fíjate. No, pues también igual pues qué te puedo decir, Sebas, la verdad te agradecido con esto que nos compartiste. Oye, ¿y qué nos vas a presentar ahora en lo musical? Bueno, vamos a partir con Bajando el Chaltén, que es un sencillo que publicamos este año, en enero. Bajando el Chaltén dice relación con un ser mitológico de acá de la Patagonia que se llama Elal. Elal fue concebido y luego el padre quiso matarlo porque se había enterado de que él, cuando creciera, iba a ser más fuerte que él mismo. La madre ya sabía, por tanto, contó con la ayuda de los animales de la Patagonia, quienes lo depositaron a este pequeño bebé en la cima de una montaña que se llama Chaltén. Sí, esto queda por el lado de Argentina. Y en esa cúpula, ahí en medio, criado por animales gigantescos y por supuesto, mágicos, le dieron hasta su mayoría de edad todos los cuidados necesarios. Incluso la conciencia, porque él sabía que tenía que bajar de la montaña para ir a buscar a ese padre y enfrentarle. Pero antes de bajar totalmente la montaña, se encontró con dos monstruos gigantescos. Uno era el frío y el otro era la nieve. Y Elal, en ese momento, crea el fuego para la humanidad. Esto es, y espero que la audiencia lo disfrute, Bajando el Chaltén. Excelente contexto. Bueno, amigos, ¿ya lo escucharon? Ahora sí que ya lo escucharon. Escuchemos la rola y regresamos.
eras inmortal, bajas la gran montaña donde te criaron, siendo un niño aún, del lomo de ese cisne recién bajado. En tus ojos ven, brilla por doquier. En tus ojos ven. Tiembla todo aquel que osa hacerte frente. Tú mismo viviste. Lo que cuentas hoy es el primer invento que en tierra pusiste. En tus ojos ven, brilla por doquier. En tus ojos ven. El fuego nace de un golpe que da con los pies.
Y bueno, amigos, regresamos. Aquí estamos, aquí platicando aquí con nuestro amigo Sebas. Oye, Sebas, antes de ir con tu segunda y última historia en esta segunda fase, ¿qué planes 2025, amigo? Pues estamos casi llegando a la mitad del año. ¿Qué planes hay para el proyecto, de tu proyecto musical, lo que resta del año? Bueno, lo que hemos establecido para este año con Haruwen tiene que ver con un trabajo fuerte en lo que es medios y redes sociales. Todos y todas sabrán que esa es la manera hoy en día, sobre todo las bandas independientes que no están ligadas a una agencia que eventualmente podría financiar una gira o ese tipo de cosas, que sería lo ideal, lo que nos gusta hacer. De hecho, a nosotros nos gusta salir y tocar, ¿verdad? Y estar. Pero es un tema, sobre todo nosotros que estamos en un lugar muy aislado. Para salir de acá es caro. Tanto así que para nosotros es más barato irnos a Argentina que viajar a la capital de nuestro país. Calcúlalo. Entonces, cuando uno se sienta a proyectar este tipo de cosas, pensando en una banda, tiene que buscar todas las alternativas para que en lo posible lo hagamos bien. Yo tengo la suerte de contar con unos musicazos increíbles que además tocan en otras agrupaciones. Por tanto, si Haruwen no toca dentro del año, no es que ellos no estén tocando, ¿cierto? Hay otros trabajos que hacer, hay un montón de otros trabajos que hacer. Preproducción, composición, arreglos, grabaciones, ediciones, como decía, redes sociales, contenidos, radio, televisión. Así que tenemos por ahora listo el primer semestre de todo eso y terminar la grabación de nuestros otros sencillos para finalmente ya tener nuestro álbum y poder presentarlo el 4 de octubre, que va a ser una fecha grande que vamos a hacer acá en Punta Arenas, que es el lugar en donde estoy ahora, en este momento, hablando contigo, en un centro cultural con otras bandas que también van, pero muy bien dentro del género. Por tanto, este año no hay tanta música en directo, pero esperamos que el 26 sí lo sea. Excelente. Bueno, igual ahí te recuerdo, ya cuando vayan saliendo los nuevos, las nuevas canciones, pues ahí sabes, nos envías las canciones para ponerlas acá en nuestros programas. Así que, total. Excelente. Bueno, pues ahora sí, amigo, toca el turno para que nos cuentes tu segunda y última historia del programa. Adelante, te escuchamos, somos todo oídos. Esto viene siendo un poco más universal y no tan localizado como la primera historia, y tiene que ver con los sueños lúcidos. Bueno, ustedes deben saber que esta es una experiencia fascinante. Uno se da cuenta de que está soñando mientras aún estás en el sueño. Es genial. Esta conciencia en este mundo onírico, ¿cierto? Permite al soñador tomar control de lo que ocurre y podemos modificar el escenario, las personas, las situaciones. Podemos aprender cosas. Es increíble, está todo ahí en la mente. Pero obviamente no es fácil de alcanzar, si no todos lo darían, ¿cierto? Es complicado intentar experimentar estos fenómenos, sobre todo porque hay muchas cosas vinculadas a esto, como por ejemplo la parálisis del sueño, ¿cierto? Ese momento aterrador en el que uno es incapaz de moverse, de hablar o de despertar incluso, ¿cierto? ¿Cuántas personas en este momento escuchando esto les pasa eso a menudo? Y más encima, en el peor de los casos, acompañada de alucinaciones, o no, ¿cierto? Y no siempre alucinaciones bonitas. Y bueno, se ha demostrado que estas experiencias, ¿cierto? Que el sueño lúcido y la parálisis del sueño están relacionadas, ¿cierto? Solo que hay personas que practican el sueño lúcido y ya luego no les parece un fenómeno inquietante la parálisis del sueño, porque saben cómo es el camino y salen de ahí, ¿cierto? Bueno, somos muchas las personas que naturalmente no podemos llegar a eso, ¿sí? Hay técnicas para lograrlo. Yo comencé con esas técnicas y esta historia tiene que ver con eso. Hay varias técnicas, ¿cierto? Algunas técnicas, por ejemplo, preguntarte a ti mismo si estás soñando de vez en cuando en el día, ¿cierto? Eso podría mecánicamente replantearse en un sueño y resulta que sí estás soñando y puede gatillar algo. También puede ser, no sé, detalles, ¿cierto? Escribir cosas en un cuadernito, ¿verdad? Que estás soñando constantemente. Si sueñas constantemente con un lugar, por ejemplo, eso ya sabes que es un sueño, lo escribes, y luego cuando vuelves a soñar con eso, gatilla también, ¿cierto? Se detona esto de la conciencia. Yo hacía también lo de los anillos,
movía mis anillos de lugar. Contaba los dedos también. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el sueño, a menudo uno pasa de largo. Eso sí o sí es señal de que te podría llevar a, comillas, despertar. Pero hay que decirlo, estas prácticas pueden llevar a la mente a la confusión. Sí, de repente en este trabajo, insisto, con las personas que no tenemos esto naturalmente, esta línea entre el sueño y la realidad podría ser complicada. Y súmale además que uno no es que haga nada en el día, ¿cierto? Estás trabajando, estás estudiando, lo que sea, viene el cansancio físico, viene el cansancio mental, y además quieres tener estas experiencias, y eso probablemente no esté tan bueno, ¿sí? De repente podrías tener sensaciones inesperadas, desagradables, y es algo de lo que voy a hablar ahora. Yo estaba trabajando en estos ejercicios durante mucho rato, ¿sí? 2 meses aproximadamente, haciendo todo lo que acabo de decir. Había otro súper interesante que era el de saltar. De vez en cuando saltas, ¿cierto? Así como jugando. Y lo haces todos los días. Ojalá estés solo para que la gente no se burle de ti que estás saltando. Y en un sueño, si eso se replica, muy probablemente ese salto sea infinito y llegues muy arriba, y eso también puede hacer que uno se dé cuenta de que no está soñando. Pero no pasaba nada en los sueños, nada en la noche, nada en el reposo, no pasaba nada. Realmente yo me di cuenta más o menos que tenía que renunciar a eso o hacerlo más adelante porque no podía hacerlo. Así que volví de la universidad, ese tiempo estaba en otro lado, no estaba acá, estaba en otra región de Chile. Llegué de la universidad, todos saben el horario del universitario, la universitaria, que almuerzas a las 5 de la tarde y puedes desayunar fácil a las 5 de la mañana. Eso pasa a menudo, ausencia de horarios. Y llegué 4 o 5 de la tarde aproximadamente. Ese lugar en donde yo estaba viviendo tenía mucha luz solar, tenía tragaluz, estaba súper iluminado. Y me estiré en la cama cuando llegué. Y desperté, abrí mis ojitos, dije, bueno, es hora de dormir, es hora de comer algo, ¿cierto? Me iba a levantar y no pude levantarme. No podía moverme, mi cuerpo estaba absolutamente inmóvil, a excepción de mis ojos y mis dedos. Me asusté un montón, obviamente. Pero luego de que esta sensación de impotencia llegara, dije ya, sí, tranquilo, estoy acá, estuve buscando esto y al fin llegó. Es una parte de lo que quiero hacer, tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que he estado ejercitando, así que relajarse y traté lentamente de calmarme, ¿cierto? Ya había llegado una de las partes a las que me parecían tan ajenas. Parálisis del sueño, nunca había experimentado eso. Ahora hay que decirlo, sobre todo uno cuando recién llega a esto no sabe si está soñando o está despierto, ¿cierto? Entonces, en esta búsqueda de la calma, había una laptop que había dejado antes de dormir, que estaba sonando música, y dije, bueno, yo sé que hay cosas que uno podría hacer en este estado. Quizás no sé si tiene que ver con el sueño lúcido o en ese mismo lugar de la parálisis. Y dije, bueno, voy a intentar apagar esa música o hacer que mi cerebro, mi cerebro impida que la música entre. ¿Podría hacerlo? Lo pensé y se dio. Justamente la música que estaba sonando, la detuve. La pude detener. Ahora, la reproduje otra vez, dije, ya, quiero escucharla otra vez. Y sonaba la canción. Y luego la detuve otra vez, yo estaba, pero maravillado, te juro, estaba muy, fue el único momento feliz que tuve. Dije, oye, mira lo que puedo hacer. No sé si estoy deteniendo la música, pero sin lugar a dudas estoy haciendo algo y la apagué. Y ahora ocurrió algo que va a acompañarme durante toda la historia. Llegué a ese silencio, pero era un silencio que hizo relación con el vacío. O sea, absolutamente nada. No podía escuchar ni siquiera mi respiración. Y esto es súper importante, porque esto tiene que ver con lo que pasó después. Luego, no me di cuenta al principio de este paréntesis que acabo de hacer, pero sí me di cuenta también que podía cambiar los colores. Mi visión, esta luz que yo te decía que entraba por todas partes, podía cambiarla, ¿sí? Así como una especie de efectos, podía cambiarlos. Y así podía alterarlo como yo quería, la tonalidad, las luces, el ambiente.
Y todo ahí, solamente moviendo mis deditos y mis ojos. Y comencé a dudar otra vez, ¿sí? ¿Esto es un sueño lúcido? No, porque en un sueño lúcido yo me puedo mover, no me podía mover. O estaba experimentando otra cosa, estaba experimentando qué, ¿sí? Dicho sea de paso, estaba quedándome en una casa bastante antigua. Y ya comencé a confundirme un poco más, ¿cierto? Porque ya sentía que no podía confiar en mis sentidos, ¿cierto? Y que probablemente sí era un sueño, una pesadilla, obviamente. Y esta incertidumbre me dejó una sensación bien extraña, como si estuviese flotando entre estos dos mundos, como que no podía decidir, necesitaba a alguien que me diga dónde estaba, ¿sí? De repente, la historia comenzó a cambiar. Esta duda se desvaneció porque de repente apareció una sombra. Era una sombra muy pequeña, algo que perfectamente me pude haber imaginado, ¿cierto? Pero de repente se hizo más definida. Y era una sombra pequeña que comenzó a hacerse ágil. Como acabo de decir, solamente voy a mover mis ojos. Y podía ver esta sombra y comencé a enterarme de que por más que enfocara mis ojitos, no se podía definir. Y comenzó a moverse alrededor mío. Y era una velocidad inquietante, hay que decirlo. Cualquier sombra pequeña que se mueva alrededor tuyo, que tú no sepas qué es, va a incomodarte, por lo menos. Y como decía, no me podía mover, ¿cierto? Y ya comencé como a intentar con fuerzas a moverme. Y esta sombra se posó muy cerca de mi cara, ahí en el borde de mi visión. Yo no podía reaccionar, no podía gritar, no podía hacer nada, y estaba ahí esa cosa, estaba inmóvil, y me miraba, y sabes que no sé por qué digo me miraba, porque ni siquiera tenía ojos, era una cosa que estaba ahí, pero yo sentía que me quería decir algo. Era una presencia opresiva. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y ya el pánico me invadió. Esta sombra comenzó a moverse muy rápido, por allá y por acá, y de repente se quedó en mis oídos. Ese movimiento fue tan rápido que apenas pude distinguirlo, lo perdí en algún momento, y esa sombra estaba en mi oído, al lado mío. Recuerden, yo estaba acostado. Y entonces pasó una de las cosas perturbadoras de ese momento. Comenzó a susurrarme muy cerca. Comenzó con un susurro muy rápido. Era como un murmullo. Era un sonido como de partida que no se podía entender. Había un aliento, y ese aliento estaba helado. Y ya el temor comenzó a empujarme el corazoncito y el cuerpo, y yo ya estaba absolutamente ya en el pánico. Estaba muy asustado en ese momento. Pero lo peor todavía no llegaba. La sombra que comenzó a hablarme dejó de hablar. Y ya daba la sensación de que se había ido, y recordé que no escuchaba nada. Recordé que estaban en una suerte de vacío. Recordé que podía alterar los colores, y ya no podía alterar nada. Y me di cuenta que esta sombra ya no era sombra, y que ya estaba al lado mío, y que ya no me hablaba. Y no sé por qué mi mente hizo una relación directa con un cadáver. Era un ser humano, estoy seguro, y estaba muerto. Estoy seguro, no sé, como te digo, yo no podía verlo, yo no me podía mover, y mis ojos no daban hasta ese lugar, pero era la sensación, la sensación fría, la sensación podrida, la sensación de pesadumbre en el aire. Todo alrededor se volvió denso, todo el aire, toda la felicidad que sentí en un principio era todo lo contrario. Ya no se podía respirar con normalidad, ya esta cosa que se había materializado junto a mí me atascó la mente. Estaba inmerso en el terror, estaba en peligro, eso sentí que estaba en peligro, y después sentí que ya no era un sueño, y comenzó, y sabes que fue una eternidad, sabes que sentí que fue mucho tiempo estando ahí, con esta sombra ahí al lado, y de la nada, comencé a mover mis deditos muy rápido, y mis ojos comencé a moverlos como en círculo,
Y me senté. Y claro, fue la sensación de despertar, de salir de la parálisis. Y lo primero que hice fue mirar al lado, donde estaba esta cosa, y no había nada. No había nada, la música estaba sonando todavía, había pasado como media hora aproximadamente, la luz seguía tal cual, estaba temblando. Y la sensación que tenía era de que había llegado a lo profundo de algo y que no tenía que haber experimentado. Mira, desde esa noche en adelante, no volví a hacer esos ejercicios, no volví a tocar dedos, no volví a contar nada, no volví a saltar, no volví a hacer absolutamente ninguna cosa. La sensación de inquietud no me la pude quitar nunca. Y aunque la parálisis del sueño, ¿cierto? Y el sueño lúcido y todas las cosas al principio me parecieron fascinantes, realmente esa experiencia a mis, no sé, 20 años, creo que tenía 19, 20 años, esa experiencia me enseñó que hay límites que a cierta edad y en ciertos momentos no hay que cruzarse. Y hay sombras en la mente humana que a veces realmente no hay que despertar. Fíjate que, bueno, pues ante todo, te digo, te agradezco cómo nos estás expresando o compartiendo tu experiencia. Fíjate que de las personas que nos han compartido esto en este programa, muchos se preguntan que le da el miedo, ¿no? Porque ¿qué sucede? Que le da miedo perderse. Tú lo comentabas, ¿no? Perderte y no regresar a tu cuerpo. Entonces, muchos creo que le llaman desdoblamiento. Cuando está tu cuerpo, tú mismo ves tu cuerpo, ya sea flotando o tú caminando, y ves tu cuerpo, ¿no? Y te estás viendo que ahí estás tú ahí, pero tú estás aparte de tu cuerpo. Y te digo, sí me ha tocado los que, como tú, que a veces intentan desplazarse. Dicen que hay personas que saben viajar, o sea, irse lejos y luego regresar a su cuerpo como si nada. Pero obviamente te pasa eso, ¿no? Oye, y si me pierdo y no regreso al cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Entonces, me estoy imaginando también, como tú dices, tú estabas experimentando y el no saber cuando estás despierto o dormido, eso debe ser desesperante. Híjole. Y ya el parámetro de cuando comentas de que no te podías mover y la sombra, esa es la clásica experiencia de cuando se te sube el muerto, que dicen, ¿no? Pediste la sombra que se movía por todos lados, pero fíjate, tú ya tenías rato, o sea, lo tuyo fue un poco distinto. O sea, como que lograste algo. O sea, como que sí lograste algo y ya, pues, ya luego experimentaste lo que la mayoría, ¿no? La sombra que pasa por un lado, que te habla, que se te trepa, ¿no? Que se te trepa y que no puedes hacer nada hasta que despiertas. Pero me llama mucho la atención pues lo primero, cómo desafiaste y cómo todavía pasaste un tiempo, según tú, que creías que estabas despierto y te quedaste con esa duda de que nada más se movían tus ojos. Y bueno, lo de la música, ¿no? Que sí pudiste activar la música. O sea, ahora está muy interesante y el hecho... Y te entiendo, ¿eh? Yo tampoco lo hubiera vuelto a intentar, la verdad. Tienes razón al momento de que hay líneas que de repente uno no debe de desafiar. Porque yo sí tendría ese miedo, ¿eh? La verdad, de no regresar al cuerpo. Si me llegara a pasar eso, yo siempre pienso, me voy así flotando bien padre y todo. Y luego, ¿y si no regreso? Y a veces me he preguntado, ¿qué pasará con ese cuerpo, ¿no? Con los que no regresan, no logran regresar. ¿Dónde están? Sí, así es. Pues, ¿qué te puedo decir en serio? Pues Sebastián Sebas, pues muy agradecido con el hecho. Bueno, Sebastargo, el nombre del artístico. Oye, amigo, pues ya llegamos al final del programa. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Y también aprovecha cualquier cosa que le quieras expresar a la audiencia de Terror y Metal. Y aprovechamos también para que despidas el programa con tu canción. Bueno, primero que todo, y ya terminando, hay que decirlo, se me pasó volando. Creo que va a ser ya 50 minutos, casi una hora, imagínate, Luis, sí. de verdad. Oye, eso que fueron 2 historias. A ver, llevamos, 51 minutos. 51 minutos, pero es que es muy interesante. No, pero sí que te puedo decir. Sí, se fue rápido. Sí. Bueno, muy feliz. Creo que es la primera vez que estoy en una entrevista donde hablo sobre este tipo de cosas que son como tan mías, ¿cierto? Yo me acuerdo que llegué a la idea esta del terror y metal y
del rock y terror, de radio digital, y cuando te contacté, yo dije, bueno, yo también tengo historias, porque yo las canto y todo, y tú me dices, no, pero son tuyas. Y fue como, ¡ay, pero mías, yoga! Y comencé a pensar inmediatamente, ¿y cuáles son las que tengo yo? Parece que tengo varias, pero como te digo, es la primera vez que en una entrevista generalmente uno habla de la banda, de las canciones, ¿cierto? Es como todo en tercera persona, y es la primera vez que tuve que hablar esto, y así que gracias, Luis, en serio. De verdad que fue brutal. Ojalá la gente lo disfrute. Quiero enviar un tremendo saludo otra vez a toda la audiencia de terror y metal, a los suscriptores de Rock y Terror Radio Digital. Yo estoy suscrito también, por supuesto, Gracias. por supuesto que sí. En Instagram, busquen haruwen.oficial. Haruwen se escribe con H. haruwen.oficial, y van a ver ahí a 3 tipos que están sentados con los ojos cerrados, y esos somos nosotros, que como bien decía, estamos ya trabajando en lo que va a ser un 25 muy movido en redes sociales, desde que comiencen a aparecer estos sencillos que están ahí trabajándose ya en preproducción y postproducción. Muchas gracias, Luis, otra vez, de verdad que sí, ya estamos en contacto. Bueno, ya de acá en adelante vamos a seguir hablando todo lo que sea. Claro. Y tengo que presentar la canción, ¿no? Sí, claro. ¿Me dices? Sí. Sí. ¿En qué nos vamos a despedir? Bueno, nos vamos a despedir con una canción que se llama Pedro Ñancupel. A propósito de Chiloé, que estuvimos hablando hace un rato, esta canción habla de él. Y quiero despedir el programa con la frase que generalmente uso yo, o la historia que cuento antes de presentar la canción. Así que eso, audiencia querida, Luis, todo Laredo, todo México, bueno, y toda la gente hermanada latinoamericana que nos está escuchando. Soy Sebastargo, soy de Haruwen, y les presento lo siguiente. Pedro Ñancupel caminaba hacia el lugar en donde iba a ser fusilado, y mientras pasaba por las distintas calles, vecinos y vecinas dejaban fuera de sus puertas y ventanas ajos y tijeras para impedir que el alma del maldito entrase a sus hogares. Pedro Ñancupel no tuvo entierro cristiano. Pedro Ñancupel era tan bastardo que pidió a sus captores lo dejaran salir para ir a matar a uno más, porque había escuchado de sus mayores que si a 100 matabas en la tierra, en el cielo eras perdonado. Esta canción se llama Pedro Ñancupel. Genial, excelente. Oiga, bueno, pues ahí les recuerdo, amigos, les voy a dejar el link de el perfil de Instagram de la banda de Haruwen, para que vayas, los visites, los apoyes y cheques todo su contenido. Y yo también aprovecho para despedirme. Les recuerdo que a mí me encuentran en Facebook, Luis Pesadilla. Voy a regresar a escribir historias, no se preocupen, pero ahorita hay más de 30, hay como unas 30 historias para que leas. Si te gusta leer historietas, ahí está, Luis Pesadilla. Dale like, dale follow. También sigue la radio, estamos en Facebook, estamos en Twitter, ahora que se llama X, estamos en Telegram y estamos en YouTube como Rock y Terror Radio Digital. Estamos trabajando con nuestra cuenta de podcast por iVoox o iVoox. Ya que esté lista, pues ahí les vamos a avisar. Ahora sí, amigos, se despide de ustedes tu brother, tu amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Hasta pronto. Pedro Ñancupel, el pirata asesino.
Hay algo que he escuchado y que me conviene cumplir. Todo aquel que ha matado sin enseñar, libre queda y ya sin culpa puede descansar. Indio saqueador, de siempre ser fue un ladrón, asaltando bergantines, el sembró terror. Y su alma intranquila no buscó perdón, su familia entera el infierno escogió. Concédanme un favor y déjenme salir. Hay algo que he escuchado y que me conviene cumplir. Todo aquel que ha matado sin enseñar, libre queda y ya sin culpa puede descansar. Maldecir ese desara por mi lejos y no dejes nunca que otro aventurero siga de pirata sus andanzas, sus anhelos. Concédanme un favor y déjenme salir. Hay algo que he escuchado y que me conviene cumplir. Todo aquel que ha matado sin entregar, libre queda y ya sin culpa puede descansar. Pero me cumple, pero me cumple. Terror y Metal termina en este momento. Te esperamos la próxima semana, en el mismo día, la misma hora y por el mismo canal. Yo soy Luis Pesadilla y te espero si te atreves.